Sí, Ya, también. perfecto. Verán, hemos estado viendo los contenidos del informe final, vimos que nomás entraba, ¿no? Y la parte estructural. Me tocaría explicarles qué nomás y qué no va en el resumen. Recuerden que el resumen se hace al final del trabajo, que es una descripción de todo el trabajo y tiene lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Y luego de esto vamos a ver un poco, también vamos a profundizar en cuanto a las normas APA, lo que podamos realmente alcanzar a ver, a describir las normas APA. Pero lo que sí les recomendaría de las normas APA es más allá de lo que uno pueda explicarles. Primero hay tutoriales, ¿no? En YouTube que son buenos. En la actualidad sí ya se están presentando las normas APA de la edición séptima, que comparada con la sexta no hay muchas variantes, ¿no? Son casi similares están. En la mayoría de las instituciones educativas aún están vigentes las normas APA en la sexta edición, a no ser de que nos digan a nosotros ya para ustedes, cuando estén en sexto y vayan a hacer su trabajo de grado, posiblemente ya estén exigiendo la edición séptima, ¿no? Y eso vamos a ver en un ratito también, ¿no? Porque no ha variado mucho. Entonces, el resumen se hace en prosa, o sea, seguido como un solo párrafo, no es de un solo párrafo, no contiene citas bibliográficas, tampoco tiene las referencias a tablas o figuras, no hay ningún tipo de cita, ¿no? Se redactan en tiempo pasado porque ya saben, es un informe, ¿no? Tampoco se tiene las siglas. ¿Por qué? Porque está empezando recién indicando lo que es su trabajo. Entonces, más adelante, cuando ya se habla, si tienen ustedes de alguna institución, por ejemplo, de la policía, Fuerzas Armadas, si ustedes no quieren poner todo el nombre de la institución, se ponen las siglas. Pero en el principio, en el resumen, aún no se coloca, ¿no? Que se ponen los nombres completitos cuando quieran hacer referencia y ya después sí se puede poner las siglas, ¿no? Pero solamente en este caso, en el resumen no se pone. Tampoco se tiene que poner las abreviaturas. A ver, dice, generalmente contiene el nombre común y científico de las especies estudiadas. Aquí, por ejemplo, asumemos que ustedes tienen nombres científicos de alguna enfermedad, de algunos síntomas, ¿no? Nombres que son especiales. Preferible se pone en el resumen nombres, los nombres comunes, no los científicos, ¿no? Todo el párrafo, todo el resumen, no debe exceder las 250 palabras, va prácticamente en una sola página, ¿no? Y en ella se explica. Primerito se hace, hay dos resúmenes, uno se llama abstract y el otro resumen, una se hace en español y en otro inglés. Y tiene que ir exactamente lo mismo, lo que pone en el resumen tiene que ir en el abstract, pero en inglés, ¿no? El contenido va, la palabra resumen va centrado, va, genera 5 espacios, ¿no? Al inicio de la página genera 5 espacios, pone la palabra resumen y todo en mayúsculas. Cuando vayamos a hacer ya, cuando estemos en las normas APA, se pone como a nivel 1, ¿no? Como título, ¿no? Título 1. Después los subtítulos van 2, 3, 4, ya va dependiendo. El resumen es con título primario, 1, primer nivel, ¿no? Así cuando pones el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es nivel 1, es título primero, ¿no? Va con mayúsculas y centrado. Cuando va a comenzar el texto, ¿no? Desde el encabezado, o sea, coge usted y ya pone la palabra resumen, da 3 espacios, ¿no? Y empieza usted ya a hablar. En algunos casos ponen al principio del resumen, ponen las palabras claves o al final del resumen. En este caso se está explicando que va al final del resumen, se ponen las palabras claves. ¿Qué son las palabras claves? Las palabras más importantes que que se habla en general todo su trabajo. No, cuando ustedes han visto algún artículo científico, o cuando empiezan los artículos científicos, suelen poner las palabras claves, ¿no? Y que generalmente son ¿no? las palabras con las que uno empieza una investigación cuando quiere entrar a una página web. El texto se escribe en un espacio entre 3 líneas de sangría, ¿no? El espacio entre líneas no va a sangría, es un solo texto y va en prosa, ¿no? Aquí, por ejemplo, por cada lo que estamos viendo, hay espacios, ¿no? Entre un párrafo a otro.
En el resumen no se pone ningún tipo de espacio, pues no hay que espaciar. No usar la separación entre si hay un punto, no dejan espacio, sino que va seguido, ¿no? En la parte inferior de la página se generan 3 espacios, debajo de la última línea se resumen, se colocan, ahí les digo, ¿no? Lo que estaba explicando en ese momento, las palabras claves que ayudan a identificar la investigación realizada. Dice, en un espacio de las palabras claves se puede colocar la dirección electrónica del autor, o sea, ustedes, ¿no? Estos son el contenido de todo el resumen, tienen estos contenidos, tienen una introducción, un objetivo, no se pone el objetivo que está descrito en los objetivos de la propuesta, sino con otras palabras se habla de qué es lo que usted alcanzó con lo que usted alcanzó con su investigación. La metodología que usted ha utilizado, ya vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? En un cortito nada más, ¿no? Luego van los resultados y discusión, y por último la conclusión. Esos son los contenidos que tiene el resumen, ¿no? En un párrafo les voy a explicar la introducción, que son un párrafo corto, los objetivos de otro párrafo corto, que es el inicio, luego viene la parte metodológica, y por último terminamos con los resultados de discusión más las conclusiones, ¿no? Que son los que tienen. Aquí están en colores, ¿no? Cómo se distribuye realmente la introducción. Recuerden que les había comentado que el resumen necesariamente se hace al final. No vayan a pensar que de pronto, ¿cómo empiezo? Y saben llamar. También, ¿cómo empiezo mi resumen? Les digo, lo primero que tienen que hacer es terminar el trabajo, ahí, y ustedes tienen un panorama completo de su trabajo, entonces empieza a hacer el resumen, que va centrado de la página en blanco, que es en tamaño carta, se dejan los 5 espacios, se pone el título resumen, se deja 3 espacios y entonces empieza. Aquí ustedes pueden ver 3 tipos de colores, tenemos en azul, tenemos en rojo y en negro. Lo que va a la parte inicial, que es la introducción, va en azul, pero no en su trabajo va todo en negro, solamente aquí para explicar que tiene esos componentes, nada más por eso está en colores. No se vayan a equivocar y de pronto ustedes cuando vayan a hacer resumen van a poner en azul en la introducción, la parte metodológica en rojo y el resto en negro. No, solamente es para que ustedes tengan una idea, ¿no? De los cuerpos que tiene el resumen. Entonces, en la primera parte, lo que viene es la introducción, habla sobre lo que trata su trabajo y se empieza con una explicación de su trabajo. Aquí por el ejemplo que les dice, ¿no? Dice, las humedades construidos son métodos económicos de tratamiento de las aguas residuales especialmente adecuados para las condiciones climatológicas, ¿no? De la comunidad, en fin. Luego viene el cómo usted en la parte metodológica aplicó. No explica la metodología, ojo, no explica, sino que ya describe lo que usted hizo. Como por ejemplo, dice, la humedad, un humedal de flujos superficial de 140 metros cuadrados se dividió en 2 partes iguales. Ahí está explicando la parte metodológica, fíjese, en la parte operativa, cómo se ejecutó. Dice, se dividió en 2 partes iguales, cortando la vegetación. Dice, lo que hizo, de pronto está posiblemente una planta que cortó y en fin es lo que está explicando. O sea, cómo usted hizo su investigación. Por ejemplo, usted podría poner, se seleccionó dentro de un colectivo de la comunidad tal, se seleccionó a un 30% de la población y se aplicó las encuestas con preguntas no de 5 o 3 o 4 variables, punto. Así es lo que explica nada más. Y los resultados arrojaron y viene la parte que usted dice explicativa, ¿no? La parte metodológica que le describe, explica, ¿no? Corto, recuerden que no va más allá de 250 palabras, recordarán eso, ¿no? Y es fácil porque usted puede enumerar eso si saben ustedes hacerle. Y por último, aparte, que está en negrito, es el resultado, ¿no? Y la discusión de su trabajo. Y a manera, recuerden que todo es seguido, ¿no? Va los resultados, la discusión, las conclusiones, y por último, dejando los 3 espacios, ¿no? Que les acabo de mencionar, y ponen las palabras claves. Aquí en este caso del ejemplo pone TIPA o TIFA, humedal construido, descripción constante de la descomposición cosechado, dice, ¿no? Aquí en el ejemplo le ponen ese sentido. Bien,
Eso es todo con relación al resumen. No hay mayor cosa que poner al resumen. Ahora me gustaría explicarles, ¿no? Les digo, existen tutoriales que ustedes pueden averiguar, ingresar en YouTube, ¿no? Generalmente yo por experiencia les digo, ¿no? Uno no tiene en la memoria, ¿no? Las normas APA y entonces lo único que hace uno en realidad, les digo, ya en la parte práctica, es consultar, tener a un ladito las normas APA, cada vez que usted vaya a citar, identifique el tipo de cita que está haciendo y entonces le arma conforme al tipo de citas que le proporcionan las normas APA, ¿sí? Entonces, este es un resumen prácticamente, ¿no? General de las normas APA que yo he podido ahorita, ¿cómo es? Exponerles, estuve buscando de la mejor manera. Tengo otros que yo había seleccionado, que les voy a proporcionar acá, ¿no? Que le había hecho que de las normas APA que había desprendido antes, ¿no? Y tengo en este sentido, fíjense, entonces hay varias formas de presentar y que uno puede apoyarse. Esta es una de las descripciones que también nos dan, que son de una manera didáctica, como por ejemplo, para numerar y colocar las tablas, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomienda en primer lugar cuando colocamos tablas? Vamos a hablar de una serie de componentes de que está construido su informe, pero en particular en esta partecita voy a explicarles esto y posiblemente se repita en la otra presentación que les estoy dando de aquí, ¿no? Que también me gustaría que les vayamos analizando, vayamos entendiendo, porque en esta explicación que está aquí, estamos hablando de las dos ediciones, la sexta y la séptima, que ya les digo, no existen muchas variantes, pero con esto ustedes pueden recordar, cuando hablamos de las normas APA y en los tutoriales que les dan a ustedes, cuando encontramos así en YouTube, ¿no? Que hay gente que le gusta, ¿no? Son youtuberos y explican. Créanme que en algunos casos he revisado algunos, ¿no? Y no todos son buenos, ¿no? Traten de conseguirse a alguien que sepan explicar muy bien, porque algunos, en vez de que se aclare, más bien confunden y tienen, como hay varias formas, ¿no? De, por ejemplo, generar el índice. Hay dos, tres, cuatro formas de generar el índice, ¿no? De una manera también automática. Y entonces, No se lo escucha bien, Damián. estoy calificando. Voy a ponerme los audífonos y hablar con micrófono para ver si es que así me escuchan mejor. Lo que pasa es que también aquí está lloviendo y hace bulla aquí afuera. Voy a ponerme los audífonos y ahí vamos a ver si es que escuchan mejor. ¿Sí? Aunque les recomendaría que también, a ver, voy a ver si es que estoy aumentando mi volumen, déjenme ver aquí. No, todo está bien. ¿Me avisan si escuchan algo mejor? Sí. Voy a ponerme. ¿Me escucha mejor ahí? ¿Me están escuchando? Sí, Damián, sí se le escucha. Ya, perfecto, Se lo entonces. escucha entrecortado, Damián. Verán, entrecortado porque la señal es mala, o bien la mía o bien la de ustedes, ¿no? Pero de todas maneras, La tuya, Steffi, porque sí se escucha clarito acá en la mía. allá, entonces es la recepción, hija. Verán, de todas maneras, como esta clase está siendo grabada, si hay algo que no les quede muy claro y necesiten revisar, como yo les subo normalmente al aula virtual las clases, ahí me imagino que el volumen ha de estar bien estructurado, ha de escuchar mucho mejor, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a tratar de ser lo más claros posible. Como les estaba comentando, ¿no? En algunos tutoriales, ¿no? Que aparecen en YouTube, hay muchos, hay bastantes, hoy han salido hartísimos ya de la séptima edición, ¿no? Y estuve viendo qué tutorial es más conveniente y veo que, y como les comentaba hace un momento, unos explican algunas partes bien y en otras confunden.
En otras, en cambio, no hay una buena explicación, hacen como que para ellos mismos, ¿no? El problema es que no hay una didáctica, una manera de explicar de una manera como que fuese un docente, sino son personas que experimentan y explican a su manera. Entonces, no tienen una práctica didáctica, ¿no? O sea, con una experiencia como docente, ¿no? Pero sin embargo, les digo, sí existen algunos tutoriales y también hay escritos como el que les presenté hace un momento, ¿no? Que explican mejor que en un YouTube, porque usted puede leer, releer, tratar de entender y entonces usted, mientras está haciendo su trabajo, ¿no? Usted ir corrigiendo lo que tiene que ir colocando en su informe, como por ejemplo les decía, las citas, ¿no? Eso también vamos a ir viendo. En este que les estoy, ahorita están en la pantalla, es cómo ubicar las tablas. Recuerden que todas las tablas de ustedes, por ejemplo, si tuvieron 15 preguntas en sus cuestionarios, son 15 tablas. Cada una de ellas tiene que estar numeradas, desde la primera hasta la última. Son 15, de 1 a 15. Y tiene que colocar el nombre. En este tutorial que ustedes están viendo ahorita, fíjense en las líneas, le está diciendo qué va y cómo va. En este caso me está exponiendo que la tabla tiene que ser numerada. Tabla 1 y pone el nombre de la tabla y algo que tiene que darse en cuenta, no es por casualidad o por capricho. Ustedes tienen que darse cuenta que está poniendo el título que debe ser claro y explicativo. Pero mire, fíjense en esto, está en letras cursivas. Todo lo que ustedes están viendo en tutoriales es tal y cual les tienen que estar colocadas. Eso y hay que fijarse, no hay que dejar de pasar por alto estas indicaciones. Si usted ve ahí que está una coma, es porque va una coma. Si ve que hay un punto, es porque va ahí un punto. ¿Entienden? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Y yo estoy completamente seguro que cuando uno ya tiene su trabajo, tiene que ir revisando todo el trabajo y sobre todo poner atención en todas estas normas. Recuerden que el metodólogo, ¿no? Va a calificar, va a evaluar su trabajo, sobre todo ponen énfasis más allá del contenido mismo, porque el contenido de su trabajo se va a encargar su tutor o el que le está llevando su trabajo, los lectores, que es un especialista, es un profesional, y el otro lector es el especialista en la metodología. Los otros se van a encargar de ver más allá si está bien citado, mal citado, aunque califican todo, pero sin embargo les digo qué se fijan y cómo se fijan, ¿entienden? El metodólogo le va a poner énfasis en que usted esté desarrollando bien expuestas las normas APA. Entonces, esa va a una calificación. Los otros lectores, que son los especialistas en cuanto a la profesión, al área de estudio, ¿no? Que ustedes en la salud, me imagino, el doctor, algún licenciado, algún psicólogo, ¿no? Que tiene del área de ustedes de la salud, él se preocupará más allá de las normas APA, que también seguramente lo verá, pero se concentrará más en el contenido, ¿no? Y entonces, cuando ustedes estén ingresando a una tabla, tienen que tomar en cuenta que la tabla dice numeradas, el título que tiene que ser breve, posiblemente lo más conveniente, como ustedes tienen 15, 18 o 12 tablas, de acuerdo al número de preguntas que hicieron en su cuestionario, cuando le sacan ustedes en gráfico de barras o le sacan ustedes como tablas, entonces dice que la norma dice que tiene que poner solamente líneas horizontales, no líneas verticales, ¿sí? Y de solamente ubicar en líneas horizontales. Abajo viene la explicación de la tabla o la interpretación de la tabla. O bien también al hablar de la interpretación de la tabla, ¿a qué hace referencia la tabla? Usted puede también ya aquí poner la parte, el análisis de lo que está diciendo ese cuadro, ¿no? No solamente es tabular. Entonces, eso es lo que hace referencia en cuanto a las tablas. En cuanto a las figuras o gráficos, ¿no? También van numeradas, recuerden, ¿no? El número de la figura, recuerden que les acabo de decir que las líneas le están indicando qué es lo que hay que hacer. La forma es inmediatamente debajo, tal como usted está viendo, así tienen que hacerlo, ¿no? Le tenemos el gráfico, inmediatamente debajo del gráfico viene la figura y va numerada. Y fíjese, aquí dice figura décima.
Si ven que es una X, no es que decir cualquiera, no es una X de un sinnúmero. Está hablando que está en número romano, figura 10, está diciendo aquí. Y le pone de qué trata la explicación, la nota sobre la figura que usted está exponiendo. Entonces, en eso hay que tener en cuenta. Yo también me digo, bueno, les digo, y esto nos pasa a todos, no todos, recordamos, tenemos presente, ¿no? Las normas APA, y es por eso que les digo que es conveniente al final del trabajo ir corrigiendo e ir entendiendo, ¿no? Que estas reglas, estas normas de las APA, que son las que a nivel continental es la que se utiliza, uno recurre a ellas y entonces puede usted, como es, ir desarrollando su trabajo, ¿no? Primerito nos explica acá qué es una cita, ¿no? Todo mundo, la cita es un párrafo que usted desprende de una bibliografía, de una fuente bibliográfica, y hay diferentes, ustedes saben, diferentes fuentes bibliográficas. No todas son iguales cuando se cita. Ya van a ver cuando citan a un artículo, cuando citan una revista, cuando citan un video, cuando citan de pronto una grabación o un disco. Todo eso hay que ir anotando, son de formas distintas, diferentes, ¿no? Aquí nos está explicando lo que es una cita. Dice, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente, y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis. Las paréntesis, fíjense que son las liñitas esas no verticales, curvas, las paréntesis, dice, ¿no? Dentro del texto, en lugar de notas de pie de páginas, antes se citaba en la parte, se enumeraba y se citaba en la parte como pie de página de la hoja, se citaba, ¿no? Dice, dentro del texto, en lugar de notas de pie de página o al final del texto, como en otros estilos. Ya vamos a ver eso, ¿no? Se pone la cita o bien al principio, bien al inicio, o bien al final de la cita. Pero cuando pone usted al inicio de la cita, tiene una forma de ponerla, ¿no? De ubicarle. Y cuando va al final, es otra forma. No son idénticas. Tienen el mismo contenido, pero se grafica de una forma diferente. Vamos, sigamos. La cita ofrece información sobre el año, la cita ofrece la información sobre el autor y el año de la publicación que conducen al lector a las referencias que deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas, lo que le expliqué hace un momento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que quisiera enfatizar con ella. En el primer caso se hace un énfasis al autor cuando lo que quiere es citar o resaltar el pensamiento o posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, las citas basadas en texto que quiere hacer referencia a una frase teórica específica a la que el autor tiene un papel secundario. No lo que dice, en unas partes dice, le pone importancia al portador del mensaje, a la persona, y en otros casos a lo que dice esa persona. Esa es la diferencia, ¿entienden? Unos hacen referencia al mensaje y otros hacen referencia al mensajero. Eso es lo que está haciendo referencia aquí. Por otra parte, dice, voy a seguir leyendo. Por otra parte, en las citas basadas en el texto se requiere hacer referencia a una frase o teoría específica del autor. Tiene un papel secundario. De la misma manera, se puede realizar de manera textual o parafrasear, por lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se va a ver en continuación. Entonces, aquí, yo saqué le vi muy conveniente explicar un poquito las normas APA de esta presentación. A mí me llamó la atención porque para mí fue fácil, le comprendí bien, ¿no? El que con las líneas le vaya señalando qué va y cómo va. Y espero que a ustedes también les sirva eso. A diferencia, por ejemplo, de otras explicaciones que es mucho más, ¿cómo es? Redactan de una manera seguida, ¿no? No hay ninguna explicación, por ejemplo, con líneas, sino que uno tiene que leer en su totalidad y así va entendiendo. Bueno, yo de todas maneras, ambas explicaciones voy a tratar de exponerles, ¿sí? Fíjense en citas en menos de 40 palabras. ¿Qué es lo que hay que hacer en primero?
Si usted quiere sacar o desprender algo de una fuente bibliográfica, es un párrafo que está usted cogiendo, coge ese párrafo, le pega donde le va a pegar y va a donde cuentan las palabras y ve si es más de 40 o menos de 40 palabras. Entonces, si está dentro de las 40 palabras, se ubica, se cita de la siguiente forma. Cuando son más de 40 palabras, entonces hay otra forma de citar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? El número de palabras. ¿Entienden? Siempre. No piensen simplemente, coge la cita y ya le pone la cita el autor al principio o bien al final. Pero si va más de 40 palabras, recuerden que son diferentes formas de citar. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. No, tomen en cuenta eso, ¿no? O sea, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas. Aquí está, miren las comillas, y me está señalando con unas líneas, ¿no? Aquí están, menos, ¿no? Citas de menos de 40 palabras. Les acabo de marcar. Voy a tratar de aumentarles un poquito más, ¿no? Fíjense en ustedes, es como un pequeño mapa que me están refiriendo aquí. Dice, ¿no? Primerito, la cita va en comillas, no va en paréntesis, en comillas. ¿Cuál? La cita que tiene menos de 40 palabras. ¿Qué es lo que tiene que poner? Primerito, usted está escribiendo, está poniendo su texto, o sea, sus propias palabras, y cuando llega a algo que alguien dice, aquí viene el autor, ¿no? Entonces, cuando usted ven aquí texto, es su texto, su propio texto. Luego viene lo que usted cita, o sea, ¿qué quiere resaltar de lo que dice alguien? Aquí en este caso dice, por hilo invisible, Kaku en el año 2009, entre paréntesis, afirma, 2 puntos, abre las comillas y empieza la cita. Cuando termina la cita, usted pone las comillas. Fíjese, aquí están en líneas, le está explicando, ¿no? Donde empieza y lo termina con comillas. Luego, esa es su cita. Luego pone la página, ¿no? Le pone la P de página, punto 90, aquí está la página 90, cierra paréntesis y punto. Y luego continúa con su propio texto. Entonces, mire acá, la página, mire cómo va a señalar página y punto, sino que punto le está poniendo un poquito más adelante nada más. ¿Sí? Eso es cuando son una cita de menos de 40 palabras. Una cita basada en un texto, es decir, lo que está en un libro literalmente, ¿no? Lo hace casi similar, pero fíjense en esto, ¿no? En el principio, usted está poniendo, al inicio, pone el autor y el año. Fíjese en lo que le está indicando aquí, el apellido, fíjese, ¿no? El apellido y el año entre paréntesis. ¿Qué es lo que va a decir? Que se afirma, 2 puntos, abre las comillas. Recuerden que esta es una cita de autor, referencia al autor. Cuando hablamos de una cita de texto, ¿no? Va de la siguiente manera, ya no va al principio, va al final. Y es el mismo ejemplo, ¿no? Empieza con su texto, viene la cita, pero ¿cómo va generada la cita? Abre paréntesis, pone el apellido, coma, el año, coma, la página, la P de página, punto, la numeración de la página, cierra el paréntesis y punto. Fíjense aquí, esa es la manera cuando es una frase, una cita de un texto, no lo que dice, no lo que dice el autor, sino un texto de una manera tal y cual está presentando en el libro. Entonces, esa es la forma de poner. Entonces, usted tiene que reconocer qué tipo de texto está usted, qué tipo de cita está usted poniendo en su trabajo de investigación. Hay algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, la numeración de las palabras. Y esto es, les digo, ¿saben por qué es esto? Para que la gente no se pase solamente citando y decir, usted cita, por ejemplo, copia una página entera, que la mayoría de los estudiantes suelen hacer eso. Entonces, eso no puede hacer, ¿entiende? Hay normas para citar. Entonces, cuando usted vaya a citar, tome en cuenta lo que está haciendo. Entonces, fíjese, termina la cita y empieza su texto. Luego, cuando usted tiene
citas de más de 40 palabras, aquí en cambio sí le da las dos posibilidades, al poner al inicio o al poner al final el autor. Aquí ya van a darse cuenta. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben parte del texto, pues, se escribe en parte del texto con sangría. Fíjense, en aquí le está poniendo sangría, ¿no? Inglesa en este caso, ¿no? Sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca, mire, fíjese que dice al final de la cita. No está poniendo al inicio, está poniendo la cita y dice al final de la cita. ¿Qué nomás entra al final de la cita? El apellido, coma, año, coma, la P de la página, el número de la página y cierra ustedes el paréntesis y está citada cuando son más de 40 palabras. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? Lo que le dice la cita, la referencia, ¿no? Que les voy a leer. Dice, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que las citas con menos de 40 palabras, el punto se pone después, ¿no? De igual forma, la organización de los datos puede variar según dónde y ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Entonces, fíjense en aquí, ¿no? Lo que ha puesto. Aquí está poniendo la cita, o sea, la referencia de la cita al final. Datos finales, dicen datos al final de la frase citada. Ahora vamos a ver acá después al inicio, fíjese, ¿no? Cita basada en el autor, referencia autor al principio de la cita. En este momento, si algo sucede, aquí estoy empezando con el texto, su propio texto, sus palabras, lo que usted está afirmando. Y luego dice, viene el autor, dice, Kaku, abre paréntesis, el año, afirma. No, recuerden que aquí haciendo referencia, el apellido y el año. Cuando le pone al inicio, ¿entienden? Viene la cita, toda la cita, y al final de la cita, no, cierra con un punto, abre paréntesis para indicar la página del libro donde usted ha sacado. Entonces, esas son las referencias en particular cuando es una cita textual, ¿no? Basada en el autor. Cuando aquí sigue y usted continúa con su texto, con sus propias palabras, con su trabajo intelectual, su literatura, su gramática, va escribiendo. Cuando parafrasea, ¿qué significa parafrasear? Significa colocar con sus propias palabras lo que otra persona ha dicho. No puede cambiar, a veces suelen hacer esto, ¿no? Le leen y pone con sus propias palabras lo que está leyendo, pero está parafraseando, está poniendo lo que otra persona ahí dijo. No porque cambiarle las palabras que tienen ningún sentido, está siendo suya, cuidado con eso. Usted está parafraseando, está poniendo lo que otra persona lo dijo. Y cuando usted lo pone de la siguiente manera, dice, la cita de parafraseo se utiliza las ideas del autor, pero en palabras propias del escritor. O sea, usted es el escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Fíjense, apellido del autor y el año, y pone de la cita al final de la cita, ¿sí? Y continúa con su texto. Eso es lo que hay que ir tomando en cuenta. Entonces, vamos a la siguiente cita. Cita basada en el autor. Aquí el texto, acá en el autor, ¿no? ¿Qué nos dice? Referencia al autor. Cuando es del autor, va al inicio, la persona en particular. La otra va en el año, ¿no? Aunque empiezan iguales, ¿no? Fíjese, empieza la cita, ¿no? Y termina con el apellido y el año. Acá, en cambio, empieza con el autor. Fíjense en las líneas que yo le había dicho. Esta es una buena referencia. Este material también está colgado en su aula virtual para cuando ustedes les quieran revisar. Referencia al autor inicia la cita, ¿no? Pone el apellido, abre paréntesis y pone el año. Luego viene la cita de lo que usted está generando de la fuente bibliográfica, pone punto al final y empieza y continúa con su propio texto. Aquí hay una nota de advertencia, dice, nota,
La Biblia y el Corán y las comunicaciones personales se citan dentro del texto, pero no se incluye la lista de referencias, es lo que hace. Si es que algún momento tiene que citar usted una Biblia o el Corán, ¿no? Algo religioso. Segundo, dice, reglas según el número de autores. Eso también es interesante tomar en cuenta. Aquí en este párrafo que vamos a ver ahorita, ¿no? Cuando usted inicia, está poniendo una cita y donde tienen varios autores, 3 o 4 o 5 autores, la primera cita tiene que poner todos los nombres y todos los apellidos de los autores. Más adelante, como se va a seguir citando los mismos, ya no es necesario poner el nombre de todos y ya van a ver qué es lo que tienen que poner. Tienen que poner la palabra eteal, lo que está aquí, ¿no? Cuando son ya más, hay varias citas, ¿no? De los mismos 5, 3 o 4 autores, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Cuando son dos autores, sus apellidos van separados por la I. Aquí está haciendo referencia, coma. Si se publica en inglés, por esta, ¿no? Si es inglés, tiene que poner esta I. Si son personas que apellidos en inglés son ingleses, ¿no? Le pone esta. Y si son españoles o latinos, le pone la palabra I, la Y, ¿no? Como por ejemplo, aquí hay dos ejemplos, ¿no? Dice, Resumblum y Kuttner, pone el año, aquí está poniendo la referencia, ¿no? Y, porque son dos autores, dos apellidos. Dice, afirma que ahí pone la cita. Es necesario hacer otras consideraciones cuando pone al final de la cita. Rosen y Kuhn, recuerden, cuando pone al inicio de la cita, pone el apellido y el otro apellido de otro autor y el año. Pero cuando quiere poner usted por autor al final de la cita, tiene que abrir el paréntesis, incluye los dos apellidos separados por la I, coma, el año, cierra paréntesis y punto. Como les decía, cuando hay más de 3 o 5 autores, lo que les expliqué hace un momento, ¿no? La primera cita, o sea, los primeros para citar a los autores, la primera vez que va a citar a esos 5 o 4 autores, recuerden que van todos los apellidos. Ya luego ya no es necesario, fíjense en esto. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez se indican los apellidos de todos. Posteriormente se cita solo primero al primero, y el segundo dice al primero y dice pone I y se agrega las letras E, T, A, L, coma, seguido de punto, como está aquí. Así se pone, ¿no? Tal y como le está indicando acá. Acá ya tenemos el ejemplo, fíjense. Dice Reimers, Mackenzie, Mackenzie y Mark. El último pone la palabra I. Abre paréntesis, pone el año y pone su cita. Aseguran que han podido evidenciar varios experimentos. Cuando usted va a hacer al final, cuando ya tiene usted ya otra cita y son los mismos, entonces lo único que tiene que poner es Reimers, fíjese en el primer apellido de los primeros de los 4 que están aquí o 3, pone la palabra ETAL punto y el año. Refieren y sigue con su cita. Entonces, estas dos formas para poder citar. En el siguiente ejemplo, miren, se ha podido evidenciar la misma palabra, el mismo ejemplo, ¿no? Se ha podido evidenciar esa circunstancia en varios experimentos. Y fíjense en cuando le pone al final, abre paréntesis, pone, cuando es la primera vez, por supuesto, ¿no? Y quiere citar al final, pone Reimers, Keynes, Mackenzie y Mark, coma, 2009, cierra paréntesis, pone punto y va a la cita. Sin embargo, no se plantean otros caminos posibles que termina y pone Reimers AT 2009. ¿Entienden? Una es cuando hay que poner por primera vez todos los apellidos y luego ya no necesariamente poner todos, sino poner primero. Y aquí está haciendo referencia a que son varios los que están citando. Vamos, cuando son 6 autores o más, es el mismo procedimiento. La primera vez, los 6 apellidos, antes de llegar al final, pone I y el autor, ¿no? Y cuando ya están seguidos, o sea, ya no es necesario citar nuevamente los mismos 6 autores, ya no es necesario citar a los 6, sino que pone
Aquí está el ejemplo. Avmorf etal punto, paréntesis, año, y pone su cita. Cuando le va a poner al final de la cita, aquí es cuando pone al inicio, pero cuando usted quiere poner al final de la cita, pone la coherencia cuántica producirá corriente, pone abre paréntesis, pone el apellido de la primera persona, coma, etal, punto y coma. Esto hay que tomar en cuenta aquí cuando la cita la hace al final, ¿no? No quiere poner los 5 o 6 apellidos, se pone solamente así, cierra paréntesis anterior al año y pone el punto. Cuando es una corporación, por ejemplo, hablamos nosotros de la Policía Nacional. Aquí, mira, aquí está poniendo un ejemplo, ¿no? Según la Policía Nacional, y además más luego, al principio pone todo el nombre de la institución, pero luego ya solamente pone las siglas. Eso hay cuando son corporaciones, para no estar escribiendo Fuerzas Armadas o Derechos Humanos o qué sé yo, cuando hay siglas de nombres bastante largos. Escuchen lo que dice aquí. En el caso que sea autor corporativo, o sea, una corporación, una institución, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo, entre paréntesis, se indica la sigla, ¿no? Primero ponen el nombre completo de la corporación, abre paréntesis y pone las siglas, porque más adelante, en vez de estar poniendo todo el nombre completo, solo pone las siglas. Es lo que está haciendo referencia aquí, ¿no? Por eso, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente las siglas, como está aquí. Acá le pone el ejemplo primero con el nombre completo, le pone las siglas, y cuando ya ha hecho usted varias citas, al final solamente pone los domicilios. Cuando le va a poner al final, abre paréntesis. Recuerden que esto es al principio y esto es cuando le quiere poner al final. Usted puede citar tanto al inicio como al final, es lo que las alternativas que le está dando. Pero cuando pone al inicio, ya sabe cómo tiene que poner, y cuando pone al final, recuerde que aquí se añade algo. Miren, se abre paréntesis, pone Policía Nacional cuando es la primera vez que va a citar. Abre corchetes, fíjense, aquí están corchetes, pone las siglas, cierra el corchete, pone la coma, va el año, cierra el paréntesis y pone el punto. Entonces, y más adelante, cuando ya la gente ya conoce las siglas, ya no es necesario poner Policía Nacional, sino solamente poner PONAL, ¿sí? Cuando es anónimo, o sea, no conocen el autor, dice, cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca palabra anónimo, porque no sabe quién es, pues no puede poner el apellido. Se tiene que tomar en cuenta las siguientes, igual que las anteriores, sino que la palabra anónimo se cita, ¿no? Igual, el año, siglas, en fin, pero le pone anónimo cuando se trata de una persona que usted no conoce o no se sabe, ¿no? Cuando hay una cita de cita, ¿qué significa esto? Cuando usted está escribiendo y el autor al cual usted está siguiendo cita a otra persona, a otro autor, entonces a eso se llama cita de cita, ¿no? Se realiza cita de cita cuando se tiene de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de shopping hacking y se cita la opinión o afirmación de Roger Pearce, se cita así, miren, Pearce dice, ¿no? Al segundo citado, al que ha dicho primero, dice Pearce, como se citó a Hawkins, pone coma, el año, cierra paréntesis y comenta y empieza su cita, ¿no? Luego, cuando tenemos notas, en la siguiente explicación, si es que no nos quita el tiempo, ¿no? Porque yo tengo también otra clase. Continuamos también con la otra forma, ¿no? Que también nos explica fácil. Notas. Cuando se realizan párrafos que amplían o explican el desarrollo de un texto, estos se deben marcar como un índice. Recuerden que las notas se tienen que numerar y ubicar al final la página o debe referirse a la bibliografía en un título de notas, ¿no? Cuando usted saca una nota nomás. Vamos con las referencias. Cuando hace una referencia bibliográfica, cuando hace una referencia de algún artículo, cuando hace referencia a una revista, a eso hace referencias, ¿no? Miren, primero aquí nos dice qué es una referencia. Dice, son un listado con la información completa de fuentes citadas en el texto,
que permiten identificarlas y localizarlas para cerciorizarse de la información contenida allí o contenida o allí o complementarla, en caso de que sea necesario. ¿Cuál es la diferencia entre lista de referencias y la bibliografía? Una cosa son las referencias y otra cosa son las bibliografías. Bibliografía, libro, referencias, lo que está diciendo parte de ese libro, ¿entienden? En lista dice, en la lista de referencias el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de su trabajo. Y en este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente un artículo, una particular. Y entonces una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento y son útiles para su lectura posterior. Puede incluir notas descriptivas, como por ejemplo, entre paréntesis abre, American Psychology Association 2002, página, la otra va en la página 223, cierra paréntesis, punto. Ese es el estilo, dice, en el estilo APA se usan las referencias, cuando hay referencias, ¿no? Importante, nos llama la atención. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias al final. Nunca se debe referenciarse a un autor que no haya citado, citando en un texto y viceversa. Es decir, en algunos casos, ¿por qué llama la atención en esto? Porque cuando hace referencias, usted tiene que poner todas las referencias sin omitir ninguna. Si ahí usted pone referencia donde no la ha puesto ahí y pone como referencia, si no está ahí, está falseando la verdad. No. En cambio, cuando usted va, esto, o sea, aquí dice que las referencias todas tienen que ser citadas siempre y cuando estén ahí las referencias. En el caso de cuando usted ha consultado algunos libros, y de esos libros usted no ocupó nada, pero consultó esos libros, quiere decir que usted tiene que poner también, ahí sí es la bibliografía, aunque no haya sacado nada de ciertos libros, pero usted consultó, usted leyó, usted verificó y no le sirvieron, no le aportaron, pero para los lectores quiere que ellos entiendan de que usted sí investigó en otros libros, ahí sí se pone la bibliografía, aunque no haya escrito nada de esos libros. ¿Entienden? Esa es la diferencia en cuanto a las referencias, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Es lo que está explicando aquí, dice, y es importante, todos los autores citados en un cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias al final. Nunca debe referenciarse a un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de referencias se organizan en orden alfabético y cada uno debe, como un glosario, ¿no? Deben tener sangría francesa para la referencia. Esta es la manera de poner las referencias, ¿no? Es la manera de índice pone. ¿Qué nomás pone? Aquí ponemos primerito la sangría, ¿no? La cita y aquí está la referencia. Santiago de Chile, editorial Andrés Bello. Acá hace la referencia donde sacó y pone la referencia. Dice, tomar en cuenta esto, ¿no? La sangría. Sangría francesa es esta, ¿no? ¿Qué dice? Los autores con el año, ¿no? Dice Trusky, Brown, bueno, pone al final, pone y otros, 2005, cierra paréntesis, pone el punto, molecular. Y pone la sangría y entonces viene la cita, lo que usted ha comentado. ¿Qué nomás se pone? ¿Qué hay que tomar en cuenta para las... Recuerde que estamos hablando de las referencias, ¿no? Para las referencias, siempre la sangría francesa, el volumen y el año. En un ejemplo posterior, en la otra explicación del otro documento, también hay una buena explicación sobre lo que estoy haciendo referencia en este momento. Cuando nosotros cogemos un libro, ¿no? Y vamos a hacer la referencia, o sea, vamos a citar el libro, hacemos referencia del libro, ¿no? Cuando dice, ¿sabe qué es? Consulte el libro, en tales páginas existe contenidos muy importantes que le van a aportar en su estudio y usted simplemente le cita el libro para que la gente vaya y consulte el libro. Digo, ¿pero qué nomás pongo del libro? No es simplemente poner el título del libro y ya, con eso las personas creen que ya pueden llegar al libro. No, para citar un libro dice, cada libro en las primeras páginas, aquí le explica, ¿no? La mayoría, todos los libros, ¿no?
tienen los siguientes contenidos. Entonces, de los contenidos de los libros, ¿qué es lo que yo debo tomar en cuenta para poderles citar? Dice, cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar referencias bibliográficas. Para hacer referencias bibliográficas, tome en cuenta lo que me está dando el libro y qué pongo atención. La página que usted encontrará será la similar. Aquí nos pone, miren, nos está poniendo con líneas y círculos. ¿Qué nomás nos enseña aquí? Voy a bajarle un poquito. Nos está enseñando, ¿no? Primerito la edición, el año. Nos está indicando el autor. Ya vimos que tenemos del año 2006, ahí tenemos del año 2006. Tenemos el autor y tenemos la ciudad en donde fue editado, la editorial y la ciudad o país. Acá miren, la primera edición también quiere decir que hay que presentar la edición. Todos estos componentes, todos los libros lo tienen. Lo importante es que nosotros los sepamos identificar. La edición, el autor, el nombre, el título del nombre, dice nombre del libro, también está en la portada, ¿no? Aquí está. Mire, en el caso del nombre del libro, de lo que se encuentra en la portada, aquí vamos. En fin, ¿qué más nos indica? La editorial y la ciudad, ¿no? Son dos ejemplos de lo que podemos ver los libros. La forma básica, lo básico, lo elemental de un libro nos está indicando aquí. Primerito, el apellido, iniciales del nombre, el título del libro en cursiva, la ciudad y el país, 2 puntos y la editorial. Recuerden siempre las puntuaciones, fíjense en esto, el apellido, coma, la inicial del nombre de los dos apellidos EJ, abre paréntesis, pone el año, punto, y empieza en cursiva el título del libro, luego pone punto, termina y dejan de ser cursivas y pone el país y la ciudad, Barcelona, coma, España, 2 puntos y viene la editorial, que es con mayúsculas empieza y termina con el punto. Entonces, estas son las referencias. Eso es lo más sencillo realmente de poder, de darse cuenta. Cuando usted vaya a citar el libro, recurren a esta página y van ustedes ubicando conforme nos va indicando. Libro con autor, apellido, el nombre, primer nombre, segundo nombre, separados en el apellido, la coma, en la primera inicial del primer nombre, punto, el segunda inicial del primer nombre, del segundo nombre, el año, punto, el año, recuerden que está siempre en paréntesis. Recuerden que siempre, los años siempre tienen que estar entre paréntesis. Es una referencia que no va a variar, ¿no? El título de la obra, recuérdense, aquí como le está indicando acá, título, le está indicando que tiene que estar en cursiva. La ciudad, del país, editorial, tal y como le está indicando acá. Acá tenemos lo mismo, sino que en frases. Y aquí tenemos el ejemplo. ¿Sí? El libro de editorial, cuando son el libro con editor, los capítulos son escritos por diferentes autores. Cuando hay un libro con un autor y dentro de los capítulos está citando a otros autores diferentes, entonces hay que poner de la siguiente manera, miren. El libro con editor, los capítulos son escritos por diferentes autores, ¿no? Cuando son dos, fíjense, como el ejemplo primero, aquí estoy poniendo con uno, acá también estoy poniendo con uno, acá vamos a poner el ejemplo con dos autores, dice, el apellido, coma, la inicial del primer nombre, la inicial del segundo nombre, punto, la editorial entre paréntesis, punto, el año, punto, el título, ciudad, país, editorial, ¿no? Con editor. Aquí es igual a que está en el ejemplo. Yo estábamos pasando el libro en versión electrónica. Ya saben, ¿no? ¿Cómo va? Libro con editor. El libro, editor. Miren, el libro, aquí está poniendo la edición y el título, cuando es importante poner aquello, ¿no? El editor y vamos. Recuerden que acá le dice qué tiene que contener y acá le indica cómo va. Estamos.
Bien. Entonces, cuando es un libro en versión electrónica, las páginas electrónicas, cuando usted, que la mayoría de nosotros, ¿no? Ya no tenemos, se hace un poquito complicado ir a las bibliotecas. Bueno, ya están abiertas, pero dependiendo de los aforos, si entra o no entra, y están consultando en un libro, ya saben cómo hacerlo. Pero si van ustedes, y creo que la mayoría lo está haciendo en libros electrónicos, libros online, no, va el apellido, ¿no? Solamente ya no va con el libro, sino que necesariamente acá va la página, el link en donde usted desprendió la información. Pone el apellido, coma, la sigla del primer nombre, punto, la sigla del segundo nombre, punto, el año, el título del libro, ¿no? Recuperado de, ¿dónde? Dice, esta es la palabra importante que usted tiene que poner antes de poner la página electrónica. Pone recuperado de HTTP dos puntos y pone la esta, ¿no? Es lo que hay que poner como el ejemplo que estamos aquí. De Jesús Domínguez, coma, el apellido, primero pone el nombre, el apellido completo, ¿no? De Jesús Domínguez, coma, el segundo apellido con la J, punto, el año, cierra paréntesis, punto, pone el nombre del libro, ¿no? En cursiva y pone, o de lo que está sacando, ¿no? Entonces, del libro electrónico, pone recuperado, y fíjense cómo está, ¿no? Cuando son él es digital, ¿no? Hoy dice eh, digital, object, identificación digital, ¿no? Esa es la forma de ir ubicando. Entonces, con esto, cada uno de ustedes quiero que se vayan fijando, como lo estoy haciendo yo, sin dejar a nada por separado, ni dado por hecho. Si aquí me está indicando el apellido, el apellido, el nombre. Fíjense que en un principio acá empezábamos con el nombre, perdón, en uno de los casos, empezamos como el nombre y después el apellido. Acá dice, aquí es el apellido Wilper, bien está. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Siempre. Lo que me está pidiendo, eso es lo que voy anotando. Cuando es el capítulo de un libro, ¿no? Que bien podrían ustedes poner todo un capítulo, que también no nos está diciendo que no poner. Fíjense en las posibilidades que le da. Dice capítulo de un libro. Se referencia a un capítulo de un libro cuando el libro es un editor, es decir, que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores. Chutica, yo tengo un libro, tengo algunos donde puedo enseñarles esto, pero como no tenemos en video, bueno, en persona les enseñaría los libros que hacen referencia a esto, ¿no? Cuando hay en capítulos hay varios autores. Pero sin embargo, ¿qué hay que poner? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Si son varios autores, el apellido, el nombre, el coma, la sigla del primer nombre, la sigla del segundo nombre, separado por un punto, a continuación, punto y coma, la I, el apellido del segundo autor, coma, el nombre del primer autor, del segundo autor, punto, y el nombre no, los dos nombres, ¿no? Apellido, nombre, nombre. El año, entre paréntesis, punto, viene el título de la obra o la entrada. Esto cuando va al principio, cuando va al final, pone acá, en apellido, editorial, título del libro, en fin, páginas, todos estos datos normalmente verán. Hay algo que también sería muy interesante que ustedes vayan haciendo y es lo más conveniente es, bueno, eso yo vi en un tutorial que me pareció muy interesante. Cuando estemos en el documento Word le indico, ¿no? Ustedes van a ver acá cuando habla de referencias, aquí está la norma ZAPA y dice cuando ustedes ponen administrar fuentes, aquí es importante, fíjense en lo que sale aquí, ¿no? Ustedes aquí ponen dónde buscar, ordenado por, llenan estos portales y después más adelante lo único que tiene que hacer es citar aquí le vas a ir el cuadro de donde poder citar, ¿no? Cuando usted quiere poner, fíjese lo que estamos haciendo ahorita, bibliografía, ¿no? En esto es que está aquí. Miren, cuando usted ya ha ingresado una fuente, aquí hay fuentes bibliográficas, miren, ¿no? Aquí hay una bibliografía, aquí hay una referencia y trabajos citados, ¿no?
Ahí ya les voy a mostrar el portal, agregar texto, actualizar tabla, en fin, todo este tipo de cosas que son importantes ir viendo, cosas que en algún momento usted, por ejemplo, quiere citar aquí, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Aquí yo quiero hacer una cita, ¿no? Simplemente pongo el cursor, me voy a bibliografía y le pongo la cita. Fíjense, de pronto, si me da resultado, aquí voy a poner algo. Solamente a manera de ejercicio nada más, ¿no? Asumiendo que yo voy a citar aquí, el libro que está aquí, pensemos que yo voy a ponerle aquí, quiero ver un textito. Aquí le voy a citar, por decir nada más, como ejemplo nada más. Pongo el cursor donde va, bibliografía y cito, miren. Hago un clic y va automáticamente, ya está citado. Y aquí me va a llevar a la cita, ¿no? A la fuente de información donde está, de dónde vino. ¿Sí? Automáticamente le va llevando. Ya tiene su cita aquí, ¿no? Eso es lo bueno de los documentos Word. Eso, bueno, más adelante también, aquí mismo les va a indicar cómo se hace eso. Aunque como referencia también me gustaría que ustedes, ¿dónde estaba? Estas citas, todo esto es conveniente copiar todo e ir poniendo, alimentando como una especie de base de datos acá, en donde van las referencias, ¿sí? ¿No? Donde quiere usted que va a ir, ¿no? Sobre todo en referencias. Admite nueva fuente, ¿no? Aquí por ejemplo, insertar nota, bueno, en fin, aquí nos va indicando y se va acumulando como una especie de base de datos, como está aquí. Entonces usted simplemente, aquí va a aparecer la lista de los libros que usted ya ha hecho. Por eso es importante, cuando usted esté citando, no, de una vez coge las citas y le va metiendo en su Word, o coge los libros y le va poniendo en la bibliografía. Y en algún momento cuando quiera citar, solamente hace un clic ahí y le sale todito, el libro con todas las normas que se van generando aquí. Cuando son publicaciones o periódicos, aquí hay que tomar en los siguientes elementos. Este es un ejemplo de un artículo, de una revista, ¿no? Este es un artículo. ¿Qué nomás hay que tomar en cuenta el artículo? ¿Se acuerda que hace un momento estamos viendo fíjense aquí, estos números que están aquí? ¿No? Estos números que están aquí, 98, en 978-0, estos están aquí, en los artículos, ¿no? Los números que nos está diciendo. ¿No? Eso hay que ir tomando en cuenta de dónde viene y dónde hay que colocar, nada más. Entonces, el nombre de la revista, el volumen, el año y las páginas. ¿Qué más hay que tomar? El título del artículo, aquí vienen los autores, lo que hay que ver, lo que se va a colocar. Al final nos pone otro ejemplo, también autores, título del artículo, y esto hay que tomar en cuenta, miren, el número de la revista, el año, el número de volumen. Fíjense en aquí, la n cantidad de números que están aquí, es a lo que le hacía referencia acá. Aquí está el número de volumen, ¿no? Entonces, en todo caso, para no marearles mucho, ¿no? Ustedes, cuando identifiquen el tipo de cita que están requiriendo o lo están poniendo, ¿no? Y entonces recurren a su manual, recurren a las normas APA, a su tutorial, y para que no cometan ningún error, ¿no? Esto es lo básico. Estamos más acá. Online, otros tipos de textos, referencias. Cuando hacemos citas de tesis, ¿no? Hay veces que hay proyectos de investigación muy buenos, ¿no? Que son como referentes. ¿Se acuerdan cuando a ustedes les decía a ustedes en el plan de investigación, les decía, justifiquen el trabajo? El trabajo podían justificar que puede servir como una fuente bibliográfica. Aquí y de pronto a ustedes, su trabajo puede ser citado en otro trabajo. Entonces aquí está, miren, cuando hay una tesis o un trabajo de grado, y cómo usted puede citar un trabajo de grado o una tesis, o cómo a usted le pueden citar, va de la siguiente manera, miren, el autor, coma, el apellido, si son dos, dice y, autor, coma, el apellido, siempre entre paréntesis el año, punto, el título o el nombre de la tesis, ¿no? Y recuerden, si aquí ven que está en cursiva, quiere decir que el nombre va en cursiva.
tesis de grado, maestría, doctoral, puede poner aquí, ¿no? El nombre de la institución y lugar, a continuación, luego de un punto, ¿no? Título de la tesis, usted puede ver, el título de la tesis puede ser completamente diferente a la tesis que está generando. Dice tesis de grado, maestría o doctoral. No, es importante citar. Si es una tesis de grado, pone tesis de grado. Si es una tesis doctoral, pone tesis doctoral. Y aquí está el título de esa tesis y pone el nombre de la institución, que puede ser el IDCA, Universidad Central, Católica, Técnica, en fin. Y el lugar, que es Ibarra, Quito, en fin, lo que va. Recuerden que al final de la institución va la coma, el lugar, la ciudad y termina con un punto. Aquí está el ejemplo de lo que de la tesis de grado, ¿no? O doctoral. ¿Qué más tenemos? Material electrónico, ¿no? Lo bueno de esto es, fíjense, bueno, aquí nos dice que nomás va, que nomás tiene que ir. Pero les comento que en el documento Word, cuando ustedes cogen estos datos, lo van pegando en su Word, en las referencias, van poniendo dónde va a insertarse. Mire, fíjense acá, usted dice, ya tiene usted una fuente bibliográfica, ¿no? Ya tiene la fuente bibliográfica y usted quiere sacar un texto. Entonces dice, insertar cita. En insertar cita usted puede agregar un nuevo marcador, que si usted lo que usted le está poniendo nuevas citas o las que ya tienen. No, aquí en este caso, como no hay ninguna, pero cuando dice agregar nueva fuente, eso es importante. Miren, aquí están todos los datos que acabo de mencionarles a ustedes. Lo más importante en su trabajo, cuando lo estén desarrollando en su informe final, van ustedes a referencias, insertar cita, y solamente aquí lo que van a poner es los datos de las fuentes bibliográficas. Si es un libro, miren, pone libro. Si es sección de libros, si es un artículo, revista, si es un artículo de periódico, son citas de referencia o es para un informe. Entonces, es libro, le aparece este esquema. ¿En donde qué le dice el autor? Entonces aquí usted escribe el autor, pone, si es editorial, le va a poner los datos de editorial y van llenando todos estos cuadros, estos marcos, ¿sí? Y entonces después dice autor corporativo, si es que es una corporación, les dice si es la policía, si es una institución. El título, el año, la ciudad, la editorial. Si usted quiere que se muestren todos los campos, pone mostrar todos los campos en la bibliográfica. Cuando ya llene estos campos, usted pone aceptar y ya está grabado una fuente. El libro suyo ya está. Entonces, cuando usted va a escribe de esa fuente, escribe la cita y simplemente va acá insertar, ¿cómo es? Insertar cita, coge, le busca el libro, ¿no? Va donde dice agregar un marcador nuevo. Aquí, bueno, aquí va en ese, aquí es para aumentar y aquí es cuando ya usted simplemente le marca la cita y ahí le lleva a la que usted tiene, ¿entienden? Eso es importante de esto, lo lindo que usted puede hacer. Aquí ya no necesita, ¿no? Aquí ya no necesita ir poniendo el apellido para citar. El apellido, el nombre, la fecha, el título. Simplemente pone, marca, citar cita, pone, va la cita, como es, insertar cita, va, pone, inserta y automáticamente ya se le pone, ya se le coloca, ¿no? Esto, créanme, o sea, lo importante de esto y la facilidad que da los documentos en Word, ¿no? Es esa facilidad. Yo les confieso, para mí esto es bastante novedoso. Yo realmente aprendí haciendo, ¿no? A mí nadie me enseñó cómo ese tipo de cosas. Entonces, hay muchas cosas de las cuales yo ignoro. Pero entonces, para eso, voy a un tutorial en YouTube y créanme que me ha servido de mucho, ¿no? Y entonces, posiblemente ustedes puedan toparse con esas circunstancias. Y entonces, en esos tutoriales, ¿no? Que de pronto me gustaría ir a un tutorial. Vamos a ver un ratito, a ver si es que podemos ir. Verán, voy a poner tutoriales normas APA. Normas APA. Y van a darse cuenta, sexta edición, ya hay sexta, ya hay séptima, ¿no? Vamos a la séptima de una vez, ¿no? Entonces, aquí, vean, hay videos, miren, normas APA, ¿no? Y fíjense en lo que les va indicando.
Desde el principio del trabajo le va indicando. Mire, esto es lo que he estado yo también viendo. Vamos, por ejemplo, a cualquiera de estas. Acá, sexta edición. Bueno, aquí busquemos una sexta edición. Mire, aquí es para poner índices, un poco un de cosas. Lo bueno de este que les digo, de estos tutoriales, es que acá le enseñan a usted directamente a hacerlo en el documento Word, o sea, a trabajar con estas herramientas, ¿sí? Las normas APA que nosotros estamos viendo en este momento, ¿no? Que estoy enseñándoles a ustedes en esto, ese es de un libro, ¿entiende? Usted está de un escrito. Todo lo que dice aquí, le digo qué tiene que ir, cómo tiene que ir, qué nomás va, en qué dirección, qué incluir, lo que le estoy indicando acá. Lo importante de esto, bueno, es cómo funcionan las normas APA y qué contienen las normas APA. Pero a diferencia que les digo acá, en estas tutoriales, es que a usted le enseñan directamente con el documento Word, ¿no? Entonces usted entra a un documento Word, ¿no? Y vamos, yo estuve trabajando, justamente hice todo lo que me estaban indicando con este ejemplo. Y entonces lo que hice yo es bajarle de un libro lo que me estaban indicando en un Word, en YouTube. ¿Me explico? Entonces, entonces yo veo, primero, en teoría, ¿no? Lo que me dice en teoría, y yo leo, voy viendo lo que me pide, como por ejemplo, las páginas de normas APA, dice que el papel tiene que ser tamaño carta. Dice, sí, carta, no A4, A4 no. Entonces vamos acá a inicio, vamos nosotros a insertar diseño, no, acá, formato. Acá dice el tamaño de la página. Aquí tenemos nosotros los diferentes tipos de tamaños. No dice en las normas APA, en la sexta edición y en la séptima edición, ya no es A4. Ya no pueden ustedes poner A4. Tienen que poner, dice carta. Es lo que me está diciendo. Y aquí me está indicando el tamaño del esta, ¿no? Fíjense, aquí está el tamaño. Entonces acá nos indica en centímetros el tamaño de la página, que es tamaño carta, la norma APA que nos está diciendo, ¿no? Dice los márgenes de la hoja, primero el tamaño de la hoja, nos está diciendo que tiene, por aquí yo lo había visto, no, estos son los espacios, el tamaño de la página creo que estaba por acá. Déjenme verle, no le tengo aquí. ¿Dónde le vi? Aquí. Dice tamaño carta y aquí está el tamaño. 21,59 por 27,94. Vamos a ver si es cierto. Tamaño carta. Dice 21,59, fíjese, por 27,94. Aquí está, 21,59 por 27,94. Entonces yo tengo que picar en tamaño carta y automáticamente todos los contenidos de este se me van a ir en tamaño carta. Entonces, yo estuve haciendo la práctica para poderles compartir con ustedes, es lo que hice. Y aprovechando mismo los mismos contenidos que son de normas APA. Entonces, yo busqué un documento Word y no un proyecto común y corriente, sino más bien las mismas normas. Yo me quise valerme por un mismo documento. Entonces, lo que yo, bueno, en la próxima clase vamos a continuar con este documento, ¿no? Para irles explicando. Pero lo que sí les recomiendo, ¿no? Es fijarse, les digo, miren, hay artísimos youtuberos, ¿no? Youtuberos que nos presentan las normas APA, entonces hay que buscar, ¿no? El que realmente a usted le pueda entender y comprender y que de pronto le explique bien, porque también hay muchachos que han subido y que de pronto no son tan buenos, ¿no? Explicando. Ejemplo este habla de memoria, ¿no? Y se salta algunas cosas, como que uno ya tiene sobreentendido algunas otras. En cambio, hay otros que te explican desde los mismos instrumentos de- mira,
Fíjense que aquí está estructurando el documento, ¿no? Usted puede hacerlo al principio o puede hacerlo cuando ya está desarrollado su trabajo, el informe, ¿no? Fíjense ahí lo que le estaba indicando hace un momento. Cogen la carta, van. Vio que el tipo habla muy rapidísimo, ¿no? Y entonces uno tiene que estar parando y escuchando, entonces. Pero sin embargo, ¿no? Son buenos. Les digo, estos tutoriales, yo les recomiendo, ¿no? Que sí visiten este en particular que estoy viendo de un tal Joselito Lloglie, ¿no? Joselito Lloglie, le veo que es bueno, ¿no? Lo único que, o sea, como a manera de comentario, lo que yo podría hacer es que habla demasiado rápido, ¿no? Y entonces, y él explica, se va de corrido, ¿no? Y miren la indicación que él dice, las normas APA solo demuestran que seguimos siendo borregos de un sistema. Sí, sí, eso es. Miren ese comentario, es verdad. Créame, a mí cuando estaba haciendo mi trabajo de la última maestría que seguí, ¿no? Nos hicieron que hagamos con las normas APA, por supuesto. Y el espacio en un texto, por ejemplo, dice acá aquí, la separación de un párrafo a otro párrafo son de dos. Me voy a ir al inicio, acá. Dice la separación son de dos. Fíjense, la separación es en una página entre un texto cortito, ¿entienden? No, a mí no me gusta, a mí me gusta que sea más seguido. En cambio, la mayoría de los de estos son trabajos, voy a ponerles un ejemplo aquí, no el margen, voy a ponerles de estos, señalar de estos. En las normas APA dice que tengamos doble espacio, aquí. Fíjese, así se escriben. Las tesis son redactadas así, a doble espacio. Y crean que uno para leer, bueno, para el que está haciendo el lector es bueno, pero imagínense la cantidad de páginas cuando usted va a imprimir. ¿Entienden? Es lo que a mí no me gusta y es horrible leer. A mí, para una persona, no, y lo digo como un libro, es más fácil leer así de corrido que leerle así. No, perdón, les voy a coger el texto que estaba viendo hace un momento. No, el mismo texto. Fíjese, leer lo que dice aquí. Los márgenes serán al mismo para todos los lados. Hoja 2.5, bueno, está acá. A leer, como nos dicen las normas APA, que tienen que tener doble espacio. Mire, fíjese, leer todo esto con estos espacios. Yo no le, o sea, a mí, sinceramente, viendo la estructura de la tesis, es feísima, ¿no? Pero las normas APA nos hablan de esa manera. Y a mí me gusta, en cambio, que sea leer de corrido, como lo tenemos aquí, como en un libro. Pero en las tesis nos dicen que pongamos, ¿no? Las normas APA nos dicen que el texto tiene que estar a doble espacio, así. Fíjese, salen unas verdaderas Biblias, ¿no? En cuanto al tamaño, al grosor de lo que se está haciendo. No sé si me hice entender esa parte. Pero en fin, ya vamos a seguir continuando con estos pequeños tips de las normas DAPA, que hay bastantísimo, ¿no? Si ustedes tienen de pronto se topan con algún tutorial muy bueno que puedan compartir, también compártanme, ¿no? Les digo, pero en general uno no tiene en la memoria todo y no todos dominamos el Word, el sistema operativo Word, no todos dominamos. Entonces, por ejemplo, aquí es fácil, bueno, si quiero yo, fíjense acá, ¿no? A este documento le quiero ponerle un índice, ¿no? Entonces, antes de poner un índice, yo tengo que poner los títulos, los subtítulos. Esa es una de las formas, ¿no? Y hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, yo digo, yo quiero aquí insertar un índice. Entonces, primero tengo que diferenciar qué es un título y qué no. En este caso, cuando vean este de aquí, quiere decir que tiene título 1. Fíjense en acá, de acá, tabla de contenido, no tiene ningún título. Y si yo quiero ponerle como título, marco la palabra y le pongo título 1 y ya se marcó como el título. Y bueno, aquí si quiero modificarle el tamaño. En está en ese tamaño, pero yo puedo modificarle, pongo clic derecho, digo modificar y voy al tamaño, le bajo a un 11.
y acepto y se me baja tabla de contenidos y sé que también es un título, ¿entienden? ¿No? Y fíjense que yo puedo retraer lo que está aquí, ¿no? Quitarle los contenidos y volverlo a poner. De eso me sirve, es muy conveniente. Entonces, este tipo, ¿no? Ya voy poniendo, primerito, antes de poner un índice, voy generando los que son títulos de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y si quiere usted planificar para todos sus trabajos o solamente para este único. Entonces, y en la próxima clase, vamos a tratar de hacer con este documento u otro, ¿no? Cómo se insertan los índices, que eso es lo que me gustaría que conversemos, hablemos, ¿no? Y si ustedes tienen alguna, de Damián, ¿sabe qué? Nos gustaría eso de las citas, le ganamos y hacemos con el documento Word para no ver, o sea, yo les digo, o sea, aparte de que vemos en teoría cómo se compone, podemos ir en la práctica utilizando las herramientas, que es realmente lo que es conveniente ir en la práctica en ese sentido, ¿entienden? Entonces yo también les confieso, estoy aplicando, ¿no? Directamente, a más de leerme en teoría las normas APA y comprenderles y entenderles, sino aplicarlas directamente utilizando las herramientas del Word que tiene las normas APA. ¿Entienden? Entonces nos facilita bastante el trabajo. Con eso voy a darles por terminada la clase y en la próxima clase les digo que tengo preparado lo mismo, que vamos hablando sobre las normas APA en documentos Word. Por lo demás, ¿están ahí? ¿Mis guaguas? Damián. Ya, perfecto. Entonces voy a dejar de grabar por el momento